Podés escudriñar los corazones y ver las necesidades de tus hijos. Conoces, Señor, todas las cosas, nada te son ocultas. No hay nada que te sea oculto. Tus ojos recorren la tierra. Tus ojos recorren la tierra para encontrar fe. Por eso la palabra dice, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. El Señor hallará fe, porque el enemigo se levanta para matar la fe y la esperanza, para engañar aún a los que creyeron, dice la palabra. Pero hoy el Espíritu Santo renueve tu fe. Hoy el Espíritu Santo pueda tocar tu fe. Si te falta fe, hoy pedile al Señor, dame fe en Jesús, dame fe en su palabra, dame fe en lo que Él habla, dame fe. Hoy pedile al Señor que renueve, porque es la fe la que cada día el enemigo trabaja para robarte. Porque si te roba la fe, te roba todo. Pero cuando hay fe, hay esperanza. Cuando hay fe, hay esperanza. Porque podés esperar tiempos mejores. Porque podés esperar un nuevo comienzo. Porque podés esperar el libramiento. Porque podés esperar las puertas abiertas, los caminos abiertos. Cuando hay fe, podés esperar la restauración de tu familia, de tu casa. Cuando hay fe, tenés todo. Tenés todo en el nombre de Jesús. Por eso hoy pedirle al Señor, así como aquel padre que le llevó a su hijo que estaba atormentado por un demonio, le llevó a Jesús y le dijo: Jesús, ¿crees que yo puedo hacer esto por tu hijo? Y le dijo: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús hizo, le liberó al muchacho, porque Jesús se mueve por dos cosas: en compasión y cuando ve fe. Cuando ve fe. Y este padre de familia, él fue sincero y dijo: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, Señor, pero a veces me cuesta. Ayúdame, Señor, a creer hasta ver el milagro. Y el Señor hoy te escucha. Y el Señor hoy te escucha, porque hay fe que fueron apagados como un pábilo que humea. Pero hoy el Espíritu Santo está soplando en esta mañana sobre tu vida. El Espíritu Santo está soplando sobre ese pábilo que humea. Está soplando para encender otra vez la chispa, para encender otra vez el fuego, para encender otra vez el fuego. Porque te han apagado, porque las circunstancias han apagado tu fe, porque el enemigo así que se ha levantado una y otra vez, han apagado tu fe. Pero hoy el Espíritu Santo sopla, hoy Él sopla sobre el pábilo que humea. Y la chispa se vuelve a encender en un fuego que aumenta cada día más. Y se fortalece hasta ver el milagro. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que estás haciendo. Él está haciendo en vos. Recibí esta obra interna del Espíritu. Recibí esta obra del Espíritu, porque Él es el único que puede entrar donde nadie puede entrar. Él es el único que puede tocar donde nadie puede tocar. Él es el único que puede encender, que puede poner fuego, Bendito es nuestro Dios. Bendito Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por esa obra. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana. Amén, Señor. Mis queridos, el Espíritu Santo hoy está encendiendo tu fe, porque el enemigo se levantó con todo para apagar tu fe. Y he visto como pábilos que humeaban. El pábilo es lo que hay como en la vela y que ya tenía fuego, pero que se
apagó, solo el humo, solo humea. Pero cuando hay un soplo en las velas de cumpleaños vemos eso. Cuando hay un soplo, ese se vuelve a prender. Y así he visto que hoy el Espíritu Santo está haciendo con tu vida. Te está soplando para encenderte otra vez en tu fe, en tu esperanza, porque ya no creías, porque ya no esperabas. Cuando la fe es afectada, ya no hay esperanza, ya no esperamos, ya no soñamos, ya no creemos. Y por eso ya no oramos, porque solo podemos orar, interceder, clamar cuando creemos que nuestra oración va a tener respuesta. Y cuando creemos, entonces oramos y esperamos en Dios. Pero he visto que muchos fueron afectados en su fe. Por eso el Espíritu Santo en esta mañana vino a soplar sobre ese pábilo que ya estaba humeando. Y el Señor te dice, hoy yo te enciendo otra vez. Hoy yo te enciendo otra vez. Te enciendo en tu fe. Ese fuego que se apagó dentro tuyo, en tu corazón. El fuego que ardía y se apagó. Porque vino un viento extraño. Un viento extraño. Un viento maligno, cargado de malignidad, y sopló y apagó ese fuego. Pero ya pasó, dice el Señor, y ahora mi espíritu te visita otra vez para encenderte, Y los que fueron encendidos solamente tienen que cuidar que ese fuego no se apague, y una de las formas es con la palabra. Entonces en esta mañana vamos a compartir un poco la palabra. Voy a quitar los comentarios. Si te quedas, vas a ser bendecido con la palabra. Si te vas, que Dios te bendiga. Estamos estudiando el libro del Hechos de los Apóstoles, el tercer viaje misionero de Pablo. Y semana pasada yo había compartido con ustedes Hechos capítulo 20, cuando Pablo estaba en Mileto, cuando él llamó a la iglesia, a los líderes de la iglesia, y se despidió de ellos, porque Pablo sabía que ya no volvería junto a ellos. Entonces él le da instrucciones a los líderes en la iglesia. Y en el versículo 26 y 27 y 28 voy a rememorar lo que dice acá. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Jesús, yo siempre repito, Jesús, los apóstoles, todos siempre predicaron no de religión, sino del reino de Dios. Hay un reino de Dios. Hay un reino del cual formamos parte. Hay un país celestial. Hay un reino y hay un rey. Y ese reino es lo que Jesús quiere que se manifiesta aquí en la tierra. Y le dice, por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque les anuncié el evangelio, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Pero en el versículo 28 le dice, mirad pues por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Miren ustedes por su propia vida y por el rebaño de Jesucristo, para apacentar la iglesia del Señor. Esa iglesia que Jesús ganó por su sangre, por su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y les pide que ellos puedan velar. Entonces le dice Pablo que lobos rapaces, lobos vestidos de oveja van a entrar
en medio de ellos, y aún de en medio de ellos ya había gente que se iba a levantar para engañar a la iglesia. ¿Y qué son esos lobos rapaces? Yo les llamo de los falsos maestros y los falsos profetas. Son los que tienen cara, apariencia de que enseñan la verdad, pero la verdad es que ellos no enseñan la verdad. Ellos usan muchas veces, se usa la palabra, la doctrina, distorsionan la palabra para hacer errar al pueblo, distorsionan la palabra para su propio beneficio, distorsionan las palabras y tienen características. Hoy en día, por las redes sociales, y como nosotros tenemos acceso a redes sociales, nosotros podemos encontrar de todo en las redes, de todo. Pero tenemos que tener cuidado, porque hay de todo que enseñan de todo. Y muchas veces, cuando nuestro corazón no está bien con relación a Dios, muchas veces cuando nuestro corazón realmente no está buscando la palabra que nos va a santificar, la palabra que va a corregir nuestro pensamiento, nuestro corazón, la palabra que nos va a llevar a una transformación, la palabra con el Espíritu que nos va a llevar a una transformación, pero queremos solamente escuchar cosas que uno nos van a masajear el ego, otra nos va a incentivar a continuar caminando mal, de manera equivocada. Entonces, de acuerdo a lo que queremos escuchar, muchas veces también encontramos. Por eso necesitamos saber características de los falsos maestros o de los lobos rapaces. Y acá yo les voy a mencionar, vamos a ir primero en Mateo 7, si quieren anotar del 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Esto Jesús ya estaba diciendo antes. Y Pablo vuelve acá muchos años después a repetir lo que Jesús dijo. Y Pablo le está diciendo a ese liderazgo: van a levantarse en medio de ustedes los lobos rapaces, los que están vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Entonces vamos a un libro que se llama San Judas. Este libro tiene solamente un capítulo. Y acá él explica de algunas características de los falsos maestros o falsos profetas. Jesús había dicho: por sus frutos los conoceréis. No solo por lo que enseñan, sino por sus frutos. Porque ¿qué pasa, mis queridos? Si nosotros tenemos ya un conocimiento, yo les doy un ejemplo, yo que ya tengo un conocimiento de muchos años de la palabra de Dios, que me convertí a Jesucristo, al Evangelio, que entendí y entré al reino de los cielos, al reino de mi Rey Jesús, ya hace como casi 30 años, y que le sirvo a Dios ya hace 2006, ya hace más de 20 años. Entonces yo tengo ya un conocimiento de la palabra, tengo un conocimiento de mi vida con Dios, de mi vida con el Espíritu Santo. Entonces me puedo defender cuando entro, escucho a ciertas personas que van enseñando, predicando. Uno ya ejercité mi discernimiento espiritual, mi discernimiento en el espíritu de la persona. Y tengo el conocimiento y el entendimiento de la palabra. Entonces puedo decir: esta doctrina no está bien, no, hay algo que no me conecta, entonces voy a dejar, no voy a
no voy a seguir, no voy a escuchar. Pero si somos nuevos, si son nuevos, si todavía no tienen ese entendimiento, discernimiento espiritual, lo que más les va a librar siempre es ver los frutos de la persona. Eso significa la vida de la persona, el testimonio de la persona. Porque Jesús siempre eso le confrontó a los fariseos en su época. Los fariseos eran expertos aún eran teólogos, por así decir, en el día de hoy. Eran teólogos, conocían la Escritura, pero no tenían al Espíritu Santo. Porque dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Solo la letra, solo la teología no te va a traer vida. Necesitas del Espíritu Santo en vos. Y el Espíritu Santo se recibe por medio de Jesús, por medio de la fe en Jesús. El Espíritu Santo se recibe con el nuevo nacimiento. Y ahí empezamos a crecer en el conocimiento. Pero una de las formas que dijo Jesús que se conoce a la persona, al maestro, al profeta, es por su fruto, es por su vida. Es por sus decisiones, es por sus acciones. No está hablando de una vida sin error, porque no existe. Todos somos humanos, todos tenemos nuestros errores, nuestras equivocaciones. Pecamos, nos arrepentimos, somos limpiados, purificados, ¿verdad? Porque nadie va a decir yo no peco. Pecamos muchas veces con nuestras palabras, en un momento de enojo, en un momento que salimos de la casilla, pero ahí el Espíritu Santo está, nos muestra nuestro error, volvemos atrás, nos arrepentimos. Entonces no existe persona perfecta, el único perfecto es Jesús. Pero hay características que necesitamos ver en la palabra para conocer a los falsos maestros o profetas. Y acá estamos en San Judas capítulo 1. Vamos a ir viendo algunos versículos. No le voy a leer todito, aunque es solo un capítulo, pero vamos a ir viendo algunas características. Le dice entonces Judas, él se llama siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Él, la verdad, era hermano también de Jesús. Y dice, amados, él empieza a exhortar en el versículo 3. Le exhorta que ¿a quiénes le exhorta? ¿A quiénes él escribió? A todos los creyentes, no a una iglesia en específico, a todos los creyentes en Jesucristo, a toda la iglesia de Jesucristo. Le dice, es necesario que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tienen que batallar por su fe, tienen que pelear por su fe. Eso es lo que yo les estoy animando. No dejen que la fe de ustedes se apague, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Han entrado encubiertamente, están en medio del pueblo, están en medio de la iglesia, están en medio de los profetas o maestros de las redes sociales, están encubiertamente, están allí, hombres impíos, se encubrieron ¿de qué? De la apariencia de oveja, pero son lobos, rapaces, impíos. Quiere decir que no son creyentes, no son convertidos, no hacen parte del pueblo y de la iglesia espiritual. Porque, mis queridos, hay una iglesia, hay un pueblo espiritual. Dice que nosotros todos formamos el cuerpo de Jesucristo. Hay una iglesia física que nosotros podemos ver y una espiritual. Y los que hacen parte de esa iglesia física muchas veces no hacen parte del cuerpo de Jesucristo, no hacen parte de la iglesia espiritual. Si vamos a mirar espiritualmente, ellos no están dentro del reino, pero físicamente están allí en medio de la iglesia, están en medio de los creyentes, están en los púlpitos, están predicando, están enseñando, están profetizando, están engañando.
Y por eso es lo que nosotros necesitamos probar los espíritus. Necesitamos el discernimiento. No podemos seguirle a todas las personas. No podemos comer de toda la gente que se nos aparece. Tenemos que saber, tenemos que ser cuidadosos en este tiempo porque es muy peligroso. Dice que ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Porque, ¿qué ellos dicen? ¿Qué ellos predicaban? Por gracia sois salvos. Es un regalo la salvación. Es un regalo la salvación. Pero ¿qué ellos dicen? Ya que somos salvos, entonces podemos pecar, podemos hacer cualquier cosa, vivir como se nos antoja, igual ya estamos salvos. Y eso no es la verdad. Por eso en varias partes el apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos que permanecer firmes en la fe hasta la venida de Cristo o hasta que el Señor nos recoja. Tenemos que luchar por nuestra fe, permanecer firme en la fe, porque estos engaños dice que aún a los que creyeron les puede apartar de la fe, hacer apostatar. Entonces ellos decían no, una vez salvo, siempre salvo, pueden pecar como se les antoja, que nada va a pasar. Esa era la doctrina que ellos enseñaban. ¿Qué más dice de ellos? Dice, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ellos son gente que son soñadores, dice. Sueñan, dicen, tuve el sueño, tuve la revelación, Dios me habló, pero ¿para qué? Para hacer errar al pueblo. Porque en la Biblia está claro, aun si un ángel se nos aparece y nos habla algo contrario a su evangelio, contrario a las escrituras, sea anatema, dice que no es de Dios. Podemos tener visión de un ángel que bajó también y nos habla lo que es contra las escrituras. No es de Dios, porque todo sueño, toda visión, Dios sí habla por sueños, por visiones, por revelaciones. Y a un ángel puede aparecer, pero nunca te va a llevar en contra del evangelio, en contra de la verdad, de la palabra de Dios. Pero ellos dicen que decían que tenían esos sueños, esas revelaciones. Pero ¿qué era la característica de ellos? Rebelde, gente que rechaza la autoridad, gente que no se quiere someter a la autoridad establecida por Dios, porque Dios estableció autoridad. Dios estableció autoridad en su pueblo, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Hay los ministerios, hay las autoridades que Dios estableció, y eso tenemos que someternos, dice, uno a los otros. Hay mucha gente que quiere entrar en batalla, en guerra espiritual, pero no se somete a autoridad de nadie. Y eso es peligroso, porque lo que nos da a nosotros esa cobertura, en el sentido que nos da ese respaldo, es que estamos sujetos a autoridades. Entonces nosotros tenemos que entender que esta gente generalmente no se somete ni se sujeta a nadie. Y encima blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman o hablan de los espíritus. Aún pueden hablar de las potestades malignas, de los seres espirituales, como se les antoja, sin ningún recelo. Y dice en el versículo 11, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí habla de 3 personajes que nosotros encontramos en la Biblia. Y dice que los falsos maestros siguen este camino. El camino de Caín. ¿Quién fue Caín? Caín, el hijo de Adán. Caín fue un hombre, fue una persona que se rebeló contra Dios, que se levantó, no hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, y como su hermano Abel sí agradaba a Dios, él le mató, él le asesinó a su hermano por envidia.
porque él fue rebelde. Entonces por envidia, por rebelión, dice el camino de Caín. Han seguido el camino de Caín. Son rebeldes, son envidiosos, hacen por envidia las cosas. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quién fue Balaam? El profeta que Balac le llamó para que pueda maldecir a Israel, al pueblo de Dios. Y él por ganancioso, por lucro, porque este rey le prometió riquezas, si es que él maldecía a Israel. Y él se fue, él quiso le pidió permiso a Dios para irse con ellos, porque él quiso por la ganancia hacer lo que era contrario a la voluntad de Dios, a su palabra, a lo que él ya habló sobre Israel, que le bendijo ya a Israel. Entonces este es otro camino que nos da una señal de alerta. Todo lo que hacen es por lucro, es por beneficio propio. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré fue en el tiempo de Moisés uno de los príncipes, de los líderes que se rebeló contra Moisés. Ellos se rebelaron mientras Moisés subió al monte para traer los mandamientos de Dios. Ellos se rebelaron, pidieron que se haga un becerro de oro, adoraron al becerro, se rebelaron contra la autoridad que Dios estableció. Entonces estos son señales, son rebeldes contra las autoridades que Dios establece. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa? Se apacientan a sí mismos. Nunca rinden cuenta a nadie. Ellos, yo y Dios, suficiente. No necesito que en algún momento de mi vida orar con alguien, hablar con alguien, abrirle mi corazón a alguien, confesar algo en mi vida con alguien, una autoridad, alguien que Dios puso en mi vida para orar conmigo, para caminar juntos, porque no existen los llaneros solitarios en el reino de Dios. Dios nos llamó juntos. Dios nos llamó como cuerpo. Necesitamos uno de los otros. Necesitamos complementarnos. Los maestros, los profetas, los que predican la palabra son una bendición cuando son del Espíritu. Porque acá yo puedo tomar una parte, una revelación que me bendijo. Del otro yo puedo tomar algo que Dios me edifica, que me puede dar más entendimiento. Pero yo tengo que tener siempre alguien que pueda estar conmigo, que yo le pueda considerar como una autoridad espiritual a quien puedo recurrir. Pero estos dice que se apacientan a sí mismos. Ellos son sus propios pastores. Dice que son nubes sin agua. Y se le llama también árboles otoñales. El árbol otoñal es que no tiene hoja verde ni tiene fruto. Nubes sin agua, no tienen del Espíritu. No, son secos, nubes sin agua. Están allí pero no tienen del Espíritu. Son árboles otoñales, no tienen fruto, no tienen hojas. Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Hacen de su vida lo que quieren. Y miren el contraste con el apóstol Pablo, que nosotros estamos estudiando y viendo en Hechos la vida de Pablo. Pablo prácticamente, él se hizo siervo de Jesucristo. Él iba donde el Espíritu le decía que vaya. Aunque el Espíritu le hablaba y le decía, allí te espera prisiones y tribulación, él se iba. No se iba cuando el Espíritu le prohibía, acá no te vas. Entonces, la vida de Pablo, la vida del creyente, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Pero estos hacían lo que se les antojaba. Andaba según sus propios deseos. ¿Y qué es el deseo del corazón del hombre? Es malo, dice. Sus deseos, el corazón del hombre dice que es engañoso y perverso. Dice, cuya boca habla cosas infladas.
adulando a las personas para sacar provecho. Son los aduladores, son estos falsos profetas y maestros que solamente te van a decir lo que querés escuchar, que solamente te adulan para quitar provecho, pero nunca te van a decir algo que te va a librar, no te va a traer en amor la verdad, para corregir aún cuando estás equivocado, equivocada, cuando te dicen en amor, en misericordia, con el espíritu correcto.